Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Lucy. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema base de datos, implementación de una base de datos, el modelo conceptual. Recordemos que estamos en el primer paso, que es del mundo real, de algo que ocurre en nuestro mundo real. Debemos de extraer qué es lo que se requiere de información. Esto se hace a través de entrevistas, de observaciones, de estar preguntando a la gente, observar cómo es que hace su trabajo y de ahí determinar cuáles son los requerimientos que necesitan y qué datos son los que necesitan estar almacenando. Esto con la finalidad de que podamos pasar de esto que está ocurriendo en el mundo real a un esquema o modelo conceptual entidad-relación. Para ello vamos a hacer uso de un ejemplo que se llama ejemplo de la compañía, que lo vamos a ir haciendo paso a paso, paso a paso. Síganme. Muy bien, vamos a ver los pasos para elaborar este esquema conceptual. Lo primero, como les decía, es entender los requerimientos. Una vez que ya hicimos todas las entrevistas, que tenemos claro más o menos qué es lo que se requiere, hay que hacer una redacción de estos requerimientos para después irlos analizando poco a poquito y de ahí identificar las entidades y atributos. Entidades, recuerden que es cualquier objeto de real o abstracto del cual queremos guardar información. ¿Qué información queremos guardar? Justamente esos son los atributos. También tenemos que identificar el atributo clave. Este es el que identifica un elemento de otro elemento. Y ese atributo clave debe ser único para un determinado elemento. No se debe de repetir con ninguno otro. Posteriormente vamos a identificar las relaciones. Las relaciones las relaciones son normalmente están identificadas por verbos y nos muestran cómo es que una entidad actúa sobre otra entidad, ¿sí? Y también tenemos que identificar la cardinalidad, o sea, qué tipo de relación vamos a tener, si uno a uno, uno a n, n a n. Recuerden, la n o la m significa muchos, para finalmente llegar a realizar el diagrama entidad-relación. Muy bien. Ahora hay que abocarnos al primer paso, que es entender los requerimientos. Suponga que estamos modelando los datos de una compañía. La base de datos compañía debe mantener información sobre los empleados de la compañía, los departamentos y los proyectos. La descripción del minimundo, o sea, la parte de la compañía a ser representada en la base de datos, es la siguiente. 1. La compañía está organizada en departamentos. Cada departamento tiene un número único, un nombre único y un empleado particular quien lo dirige. Se requiere saber la fecha en que el empleado administrador empezó a hacerse cargo del departamento. Un departamento puede tener varios locales. 2. Cada departamento controla un cierto número de proyectos. Cada proyecto tiene un nombre y número únicos, una descripción general y un local. 3. Para cada empleado se desea tener un nombre, número de seguro social, dirección, salario, sexo y fecha de nacimiento. Un empleado es asignado a un departamento, pero puede trabajar en varios proyectos, los que no son necesariamente controlados por el mismo departamento. Se requiere saber el número de horas semanales que un empleado trabaja en cada proyecto. Se quiere además saber cuál es el supervisor directo de cada empleado. 4. Se desea conocer las personas dependientes de cada empleado para propósitos de seguro. De cada dependiente se desea conocer el nombre, sexo, fecha de nacimiento y parentesco con el empleado. Muy bien, voy a regresarme un poquito. Aquí me gustaría que hicieran una pequeña pausa y que pudieran leer
una o dos veces más este enunciado. Es importante porque nos tenemos que familiarizar con estos requerimientos, con lo que se necesita que nuestra base de datos esté almacenando. Una vez que hicieron esta lectura, vamos a pasar entonces a identificar las entidades y los atributos, así como los atributos clave. Voy nuevamente párrafo por párrafo analizando los requerimientos. Aquí la parte gris yo la tengo porque es donde nos está hablando de las relaciones. Esto lo voy a dejar para unos pasos más adelante. Por lo pronto me voy a centrar solamente con lo que está en letras negras y de colores. Dice, la compañía está organizada en departamentos. Aquí claramente estoy identificando una entidad, la entidad departamento. Cada departamento tiene, o quiero almacenar de él, el nombre único y un número único. Además, un departamento puede tener varios locales. Estos entonces, nombre, número y locales, son los atributos o los datos que quiero guardar de cada departamento. En esta otra columna de descripción, lo que hago para ir documentando la base de datos es describir un poco más a detalle qué es lo que voy a guardar o almacenar en cada uno de estos atributos. El nombre único, número único y puede tener varios locales. Ok, esta entidad tiene dos atributos candidatos a ser atributo clave. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el nombre no se puede repetir, es único, y el número también no se puede repetir. Por lo tanto, ya después, más adelante, cuando ya implementemos la base de datos a nivel físico, entonces voy a decidir cuál de los dos es el que me conviene más para dejarlo como una clave o identificador de esta entidad. El siguiente párrafo dice, cada proyecto tiene, nuevamente la palabra tiene, un nombre y número únicos, una descripción general y un local. Quiero guardar esta información de proyectos. Así es que nuevamente tenemos la entidad, es la entidad proyecto. Sus atributos son nombre, clave, local, descripción. Y aquí nuevamente vuelvo a poner más detallado qué es lo que voy a guardar en estos atributos. También esta entidad tiene dos atributos que pueden ser tomados después como identificadores, nombre y número, puesto que me está diciendo que son únicos. Para cada empleado se desea tener su nombre, número de seguro social, dirección, salario, sexo y fecha de nacimiento. Muy bien, entonces de los empleados, sus atributos o características que deseo almacenar son número de seguro social. Aquí puse un nombre de atributo pequeñito, ¿verdad? Fíjense bien, esto no lo he remarcado desde antes, pero los atributos que voy a considerar como identificadores están subrayados. Es importante, hay que subrayarlos, hay que identificar cuál es mi atributo clave. Y bueno, tengo otros atributos, nombre, dirección, sexo, salario y fecha de nacimiento. Se desea conocer las personas dependientes de cada empleado para propósitos de seguro. De cada dependiente se desea conocer el nombre, sexo, fecha de nacimiento, parentesco con el empleado. Entonces, la entidad es dependiente, así le puse yo a esta entidad y tenemos sus atributos. Bien, esta entidad no tiene un atributo que lo identifique, no tiene un atributo que identifique a una persona de otra que van a integrar esta entidad. Esta es una entidad débil, puesto que no tiene un atributo clave y es débil también porque depende de que exista el empleado para que pueda existir la persona que es dependiente de este empleado. Muy bien, una vez hecho este análisis de identificar las entidades y sus atributos, vamos a pasar a identificar las relaciones y la cardinalidad. Ahora
Al contrario que al principio, la parte gris es la parte que ya analizamos y lo que está coloreado es donde me está hablando de las relaciones que existen entre dos entidades. Aquí estoy marcando en negritas las entidades y con morado la forma en cómo se están relacionando. Entonces podemos ver que dice un departamento y un empleado particular, ¿quién lo dirige? Hay un empleado que dirige. Esto es muy importante. Las relaciones siempre se van a distinguir porque nos están hablando con un verbo, el verbo dirigir. ¿Sí? Un empleado dirige un departamento. Dice que además nos interesa saber la fecha en que empezó a ser administrador de este departamento. Entonces tenemos la relación dirige. Esta relación es entre empleado y departamento y vamos a tener un atributo de esta relación. La cardinalidad es 1 a 1. Un empleado dirige un departamento y un departamento es dirigido por un empleado. Muy bien. Cada departamento controla un cierto número de proyectos. Controla, nuevamente el verbo controla, y ese va a ser el nombre de la relación, controla. Un departamento controla varios proyectos, un cierto número de proyectos. Muy bien. Aquí vamos a ver que tenemos 3 relaciones en este párrafo. Dice, un empleado pertenece a un departamento. Pertenece. Un empleado pertenece a un departamento. ¿Cuántos empleados van a estar en un departamento? Pues muchos. En un departamento, a un departamento pertenecen muchos empleados. Después dice, pero puede trabajar en varios proyectos. Trabajar. ¿Quién puede trabajar en varios proyectos? El empleado. El empleado puede trabajar en varios proyectos. Trabajar. Aquí también nos dice que se requiere saber el número de horas semanales que el empleado trabaja en cada proyecto. Por eso tenemos un atributo de trabajar. ¿Sí? ¿Cuántas horas trabaja ese empleado en qué proyecto? Un empleado puede trabajar en muchos proyectos y en un proyecto pueden trabajar muchos empleados. Por último, nos dice, se quiere además saber cuál es el supervisor directo de cada empleado. Supervisor directo de cada empleado. Esto quiere decir que hay un empleado que es supervisor y empleados que son supervisados. Por lo tanto, estamos hablando de una relación entre la misma entidad. Es una relación recursiva. Un empleado tiene el rol de supervisor y supervisa a varios empleados. Muy bien, la última relación es entre los dependientes y el empleado. Nos dice las personas dependientes de cada empleado. Se desea conocer las personas dependientes de cada empleado. Aquí la relación le puse como nombre es familiar o es dependiente, podríamos poner. Un empleado tiene muchos dependientes y un dependiente en particular es familiar de un empleado. A continuación vamos a hacer el diagrama entidad-relación. Lo primero que debemos de dibujar o representar gráficamente son todas las entidades y sus atributos. Bien, para la entidad departamento, recuerden que la representamos con un rectángulo. Aquí se ve doble, pero en realidad es un rectángulo sencillo. Solamente es un efecto que le dio aquí el diseño que implementé.
pero es un recuadro sencillo: departamento, entidad proyecto, entidad de empleado. Aquí sí dependiente tiene un doble recuadro porque es una entidad débil. Luego cada uno de los atributos en un óvalo. Recuerden que si es un atributo clave tiene que ir subrayado. Lugares, este es un caso particular que después lo vamos a analizar, ya que pasemos este modelo a el modelo relacional. Lugares nos dice que que un departamento puede estar en varios lugares o locales. Entonces, este es un atributo multivaluado, lo ponemos en un doble óvalo. Este otro punteadito yo lo puse y representa que ese atributo lo puedo calcular. Número de empleados. Esto lo vamos a ver más ya en la programación. Bien, proyecto tiene sus atributos: nombre, clave, lugar, descripción. Empleado, fecha, número de seguro social es el atributo clave, nombre, sexo, dirección, salario. Aquí quiero hacer notar entre un atributo atómico, que es único, no lo componen otros atributos, y un atributo compuesto, que es un atributo que está compuesto de otros atributos. ¿Cuáles son esos otros atributos para nombre? Pues el nombre de pila, el apellido paterno, apellido materno. Y la dirección está compuesta por calle, colonia, código postal, ciudad y estado. Por último, la entidad débil dependiente, y tiene los atributos nombre, sexo, fecha de nacimiento y parentesco. Muy bien, ya que representamos esto en el diagrama, ahora lo que vamos a representar son las relaciones. Dirige un empleado, dirige un departamento desde alguna fecha, ¿sí? Esto va a depender del empleado y el departamento, ese atributo. Controla un departamento, controla muchos proyectos. Pertenece. Un empleado pertenece a un departamento y a un departamento pertenecen muchos empleados. Trabaja. Un empleado trabaja un cierto número de horas en muchos proyectos y en un proyecto trabajan muchos empleados. Supervisa. Un empleado supervisor supervisa a muchos empleados. Y un empleado normal, sin ningún rango, es supervisado por un empleado supervisor. Un empleado es familiar de muchos dependientes y un dependiente en particular es familiar de un empleado. Muy bien, una vez que tenemos este diagrama, lo que seguiría es proceder con el paso número 2 para la construcción del modelo relacional, que eso será tema de otro video. Por lo pronto me despido, no sin antes desearles que tengan un excelente día y nos vemos pronto.